Entonces, tenemos que entender puntos muy claves de la Biblia. Primera de Pedro 2:5 dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, dice que nosotros somos piedras vivas, que somos edificados como casa. Entonces, hermanos, un hogar, una casa, una familia se hace de a dos. Somos edificadores de la casa. Somos una casa espiritual, pero también somos una casa sacerdotal. Vaya notando, somos una casa como tabernáculo, como templo del Espíritu. Entonces tenemos a Dios dentro de nosotros, pero Dios también reposa en nuestro hogar. Reposa en ese ámbito que hemos creado con el esposo, con la esposa. Ahí está Dios en medio de nosotros, ahí se alegra el Señor con nosotros, ahí el Señor está en medio de nuestras charlas, conversaciones, en medio de nuestro almuerzo. Nosotros a veces no percibimos eso, aunque otra gente sí, posiblemente sí, pero Dios está todo el tiempo, no estamos escondidos de Dios. Por eso, una de las cosas que la religión nos enseñó y que tiene que salir de nuestra mente es que cuando nosotros estamos teniendo relación sexual, Dios no está. Y eso no es cierto, Dios está todo el tiempo presente. Entonces, a uno es como que, ¿sabe por qué es eso? Porque nos enseñaron que la sexualidad era pecado. Entonces tenemos esos traumas de, no, yo estoy haciendo algo que no está bueno. Me re gusta hacerlo, pero no está bueno. Entonces nos reprimimos, ¿por qué? Porque Dios no está ahí. Entonces Dios está en todos lados. Cuando usted está en el baño, Dios está ahí. Bueno, somos una casa donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere morar. Una casa para el reposo de Dios, no para la visitación, porque hay diferencia entre una cosa y la otra. Muchos generamos ámbitos para que Dios nos visite. Bueno, hagamos algo para ver si Dios nos visita y viene el Señor y después se va y quedamos contentos porque nos visitó. Y la idea del Señor siempre fue morar, habitar, no pasar así de saludarte y seguir, sino quedarse en tu casa, quedarse en tu matrimonio, quedarse en tu hogar. Entonces es importante entender eso. Somos una casa para que el Señor nos habite. Somos administradores de eso. Entonces dice Gálatas 4:1: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces nos damos cuenta que tenemos que ser enseñados para ser administradores. Nadie puede ser un administrador si no aprende, si no es enseñado, si no tiene tutores, si no tiene curadores. Entonces el matrimonio es una herencia. El matrimonio es el fundamento de la familia. El matrimonio es una de las riquezas más grandes que tenemos, que representa a Cristo y a la iglesia. Entonces, si no aprendemos a administrar el matrimonio, no entendemos la herencia que hemos recibido del Señor. Porque usted recibió como herencia sus hijos, ¿sí?, sus generaciones, su casa, como herencia su auto, sus finanzas, su trabajo. Pero el matrimonio mismo es una herencia. Entonces soy administrador de mi matrimonio porque es una herencia de Dios que me representa a Cristo y a la iglesia. ¿Sí? Entonces necesitamos ser entrenados con tutores, con curadores o como sea. ¿Para qué? Para administrar la herencia. Entonces,
¿Anotaron? ¿Van anotando? Y si no, después le damos la grabación. Ahora, como la idea es de qué manera resolver conflictos en el matrimonio, esa es la temática de hoy, necesitamos saber qué es lo que genera el conflicto. Yo le dije recién, todo conflicto tiene que ser pasajero. ¿Por qué? Porque uno no puede evitar que venga. El conflicto va a venir siempre, de una u otra manera. Pero yo soy un administrador de mi casa, por lo tanto, cuando viene el conflicto, yo tengo principios para resolverlo. Porque el conflicto puede venir de cualquier forma, Un día te levantaste torcido y te dijeron algo que no te gustó y se armó. O un día tuviste problema en el trabajo, llegaste a tu casa, te dijeron algo y se armó. O un día tenés un día malo por alguna circunstancia y se arma. O sea, el conflicto siempre va a estar. El tema es que si el conflicto se prolonga y no se resuelve, entonces ya tenemos un problema que va a enfermar al matrimonio. Ya dejamos de tener un conflicto y tenemos una guerra. Y la idea no es que usted esté en guerra con su matrimonio, sino que usted aprenda a resolver conflictos. Entonces, lo primero que administra un conflicto es desesperación. Recuerden que estamos trabajando con el Salmo 20, ¿sí? Jehová te oiga en el día del conflicto. Es decir, que hay un día donde hay un conflicto que tiene que resolverse. Y usted me puede decir, bueno, nosotros tenemos conflicto todos los días. Bueno, resuélvalo todos los días. Pero necesitamos aprender a resolverlos, ¿sí? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, ¿qué ministra el conflicto? El conflicto ministra desesperación. Lo primero que va a sentir un matrimonio cuando está en conflicto es la desesperación de ver cómo resolverlo. Y lamentablemente, como no somos administradores de la casa, terminamos recurriendo a cualquier cosa. Entonces de repente yo quiero resolver un conflicto trayendo un regalo. ¿Por qué? Hagamos las paces. Y no se resuelve eso porque el regalo, después que pasó el momento, al tiempo vuelve a saltar el conflicto. Entonces, al final, cuando salta otra vez el conflicto, pero yo te di esto. Ahora me vas a sacar en cara lo que me diste. Y se arma otra vez. Entonces el conflicto tenemos que aprender a resolverlo para no recurrir en nuestra desesperación a cosas que no van a sanar, que no van a resolver. Entonces mayormente lo que entra en nosotros es desesperación. ¿Por qué? Porque no está bueno vivir en un conflicto. Entonces intentamos de alguna u otra manera ceder. Pero cuando nosotros cedemos y no se resuelve el conflicto, entonces nos frustramos. Porque ahí decimos, bueno, yo siempre bajo los brazos, yo siempre digo que sí, pero siempre volvemos a estar en lo mismo. Entonces ahí decimos, ya me frustró esto, vos no cambias más. Y del otro lado te dicen, no, vos sos el que no cambias más. Entonces ahí seguimos teniendo el conflicto. Entonces el que cerró la boca, agachó la cabeza y cedió su razonamiento, su pulseada de ver quién tenía la razón, se ve frustrado. ¿Por qué? Porque el conflicto no se resolvió. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, lo mejor que usted puede hacer siempre es cerrar la boca y agachar la cabeza. Esa es la mejor solución que podemos encontrar. Pero necesitamos resolver el conflicto. O sea, para salir de la situación está muy bien callarse. Para salir del ambiente que es hostil, está muy bien. Lo mejor que podemos hacer es callarnos, mordernos y estar tranquilos para resolver el conflicto. Pero no sirve solamente callarse si no se habla del conflicto y se resuelve. ¿Y cómo se resuelve? El fundamento principal, se lo dije en la primera reunión, es acuerdo. No hay arma tan fuerte para el matrimonio como el acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, resolvemos el conflicto. Ahora,
Cuando hay dos personas que no pueden ponerse de acuerdo porque son culturas diferentes, familias diferentes, pensamientos diferentes, entonces quien define el acuerdo es Dios. Ahí se hace lo que dice la Biblia, no lo que te enseñó tu familia ni lo que me enseñó mi familia. Acá, como no podemos ponernos de acuerdo, hacemos lo que Dios nos pide. O sea que el que está como para cortar el queso ahí es Dios. Porque a veces uno dice, bueno, pero yo busco el acuerdo, pero no podemos. ¿Vamos bien? Sí, bien. Entonces, segunda cosa que ministra el conflicto es enojo. Entonces yo le decía hace un rato que cuando hay conflicto uno anda enojado, entonces todo molesta. Hermanos, en nuestra emoción, en nuestro enojo, en nuestra alma, cuando tenemos un mal día y cuando estamos enojados nos va a molestar absolutamente todo. El ruido de los niños, que me cambiaron de canal el televisor, que estaba viendo lo que yo quería, que alguien ocupó el wifi, que se me fue la señal y yo necesito conectarme. O sea, cualquier cosa puede ser que explote. ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque el conflicto provoca enojo, el conflicto provoca desesperación. Entonces yo me desespero para ver cómo solucionar esto. Lo segundo, enojo. Entonces estoy enojado porque tengo un conflicto. Voy a trabajar, no estoy bien. Voy a estudiar, no estoy bien. Vengo a la iglesia y no estoy bien porque estoy enojado. No puedo concentrarme. Pero cuando son conflictos de convivencia, que son hogareños, que son de trabajo, que son cosas de la rutina diaria, entonces tenemos que resolverlos rápidamente. Y ahí es donde Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Resolve esto. No dejes pasar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque el enojo que genera el conflicto, si yo no lo resuelvo, provoca una raíz de amargura. Entonces yo estoy conviviendo con una persona que me está amargando la vida por no resolver conflictos. Tengo que aprender a sacar ese dolor de adentro y resolverlo. ¿Se entiende? Hay gente que de verdad que sufre en el matrimonio, ama a su esposo, ama a su esposa, pero está sufriendo porque no ha podido sacar esas semillas que se siembran con los enojos, los disgustos. Miren, un conflicto ministra angustia, que no es lo mismo que enojo. Hay gente que no anda enojada por el conflicto matrimonial, pero que anda angustiada, anda dolida. O sea, no encuentra solución, entonces lo que hace es estar mal. Y eso, cuando es prolongado, cuando el conflicto no se resuelve, genera raíz de amargura, genera dolor y puede llegar a generar depresión. ¿Por qué? Porque no se saca el dolor de adentro. Entonces, como no hemos resuelto eso, genera depresión. Entonces, desesperación, enojo, angustia. Un conflicto prolongado va a traer desgaste, va a desgastar la relación. ¿Qué significa eso? Que se pierde la confianza. Vos me decís que vas a cambiar, pero yo no te creo, porque tantos conflictos nos han desgastado. Porque se prolongan, porque no se resuelven. Entonces sí es bueno que nosotros somos edificadores de una casa que es espiritual para que Dios habite en medio de nosotros. Entonces pongámonos de acuerdo, resolvamos esto con madurez, por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestros hijos, por tener a Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? A veces ni siquiera es por todo esto que siento adentro, sino porque el Señor me tiene que enseñar cómo resolver estos conflictos. Bueno, entonces un conflicto prolongado va a traer desgaste, va a frustrar el matrimonio. La gente cuando está frustrada, usted le da una palabra de ánimo y le lee la Biblia y le dice, Dios te va a ayudar.
Dios puede cambiar, Dios te va a levantar y te va a restaurar el matrimonio, y la gente no cree. No cree. ¿Por qué? Porque está frustrada. Entonces dice, sí, pero usted no lo conoce al gordo. Ah, sí, pero usted no la conoce, no sabe lo que es con esa carita. ¿Por qué? Porque está frustrado. Entonces, si los conflictos no se resuelven, van a desgastar el matrimonio. La salud del matrimonio depende de cómo resolvemos los conflictos. Un matrimonio saludable es que no estamos los dos como robots diciendo lo mismo, pensando lo mismo. No. Tenemos nuestras diferencias, pero sabemos resolver conflictos. Eso hace a la madurez de un matrimonio. Si usted le pregunta a gente que tiene, no sé, 30, 40 años de casado, y lo que para nosotros es un conflicto, lo ves a un tipo de esto y te dice, dejar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para mí es mi mundo, es mi conflicto, lo tengo que resolver. Pero el otro vivió tanto que ya no le da la importancia. Sabe cómo resolverlo. Entonces no se hace mala sangre. Nosotros sufrimos, nos dolemos, estamos mal. ¿Y cuánta cosa? Digo nosotros por involucrarme. Bueno, el conflicto entonces es un proceso de maduración. Eso es una frase que ustedes tienen que anotar. El conflicto es un proceso de maduración. El conflicto tiene que servir en el matrimonio para madurarlo. Si los conflictos no maduran nuestro matrimonio, entonces nos van a hacer daño. Entonces ustedes tienen que usar el conflicto para madurar en su relación. Todo conflicto es un proceso. Por eso tiene que ser pasajero. Por eso no tiene que ser prolongado. Por eso no podemos vivir en conflicto, porque eso ya es una guerra. Entonces, sí pueden venir conflictos, pero los aprendemos a resolver, los resolvemos. ¿Para qué? Para que no desgasten la relación. Sabemos resolverlos, pero tenemos que entender esto. El conflicto es un proceso, es temporal, tiene que ser temporal. Estoy en una situación difícil, estoy pasando un conflicto, pero es temporal. Lo que tengo que saber es que ese conflicto va a madurar mi matrimonio. Voy a usar este conflicto para moverme con madurez. Yo sé que hay entre nosotros gente que está madurando por medio de conflictos. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. ¿Verdad que cuando uno tiene una experiencia fea, se siente mal, después Dios lo sana y todo? Pero cuando uno vuelve a enfrentar esa experiencia, uno tiene ya lo que ha vivido y toma decisiones con madurez para no vivir lo mismo. El Señor los ama mucho. Entonces va a usar eso para que ustedes puedan madurar. Bien. No sé en qué punto estoy, pero el conflicto siempre tiene una raíz y es importante. En el punto 3, el conflicto siempre tiene una raíz. Es importantísimo que nosotros podamos saber eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos a la raíz que genera el conflicto, lo que vamos a hacer es solucionar las consecuencias. ¿Se entiende? O sea, vamos a tratar, qué sé yo, mi esposa se enoja o mi esposo se enoja. Entonces voy a tratar de solucionar eso, que no esté enojado. Pero si no voy al inicio o a la raíz, ¿qué es lo que le provocó el enojo? Entonces no estoy resolviendo el conflicto. ¿Me entienden? Estoy tratando con las consecuencias, es decir, la consecuencia es el enojo, entonces trato con el enojo para que no esté enojado, pero no voy a la raíz. Todo conflicto es la consecuencia de una raíz.
Entonces, por eso es que aprendemos y maduramos y son procesos, porque cuando descubrimos la raíz decimos, por esto es. Y muchas veces, muchos conflictos tienen que ver con cosas que hemos vivido fuera del matrimonio. Muchas veces las raíces o el inicio de los conflictos que se generan en nosotros, por ejemplo, le doy un ejemplo. Voy a usar algo que nosotros vivíamos mucho, pero habían momentos en que habían enojos entre nosotros por causa de los conflictos y yo me quedaba en silencio. Y cuando yo me quedaba en silencio era peor si yo le dijera un montón de cosas o la insultara o le revolviera con algo. Lo peor que podía yo hacerle a ella era cerrar la boca, porque entraba en una desesperación. ¿Por qué? Porque en toda su infancia, cada vez que su mamá cerraba la boca o su papá cerraba la boca, era para disciplinarla. ¿Vieron esa gente que dice, bueno, mi papá no me hablaba, venía y ¡pah! ¿Se acuerdan de esa gente? Bueno, en mi caso, mi papá era así. No me gritaba, no me decía cosas, sino que venía y el sopapo venía. Entonces, cuando uno crece con esos traumas que nos criaron, que nos formaron, de repente cuando uno va a experimentar el matrimonio y ve que el otro se queda en silencio, uno lo que asume mentalmente es que viene el sopapo. Pero es una reacción emocional, eso es mental, ¿eh? Quizás no es la intención de la otra persona golpear o violencia, todavía no entramos en ese tema de violencia y todo lo demás, pero ya el solo hecho de que se cierre la boca para mí es un maltrato psicológico. ¿Han escuchado de esa violencia que no es física, es psicológica? ¿Por qué? Porque no me habla y está 3 días sin hablarme y me está torturando en silencio. Ahora, lo que tiene que ver ahí es cuál es la raíz por la cual sentís que te tortura el silencio de alguien. Porque cuando la persona sabe que el silencio te hace daño, lo va a seguir haciendo. Entonces, todo conflicto tiene una raíz. Y si usted descubre la raíz, usted le va a ganar al conflicto. Mayormente las raíces vienen de nuestra crianza, de nuestra forma. Es decir, si hay gente que creció golpeada por un padre alcohólico, cuando en el matrimonio su cónyuge está tomando alcohol, por dentro está sintiendo la amenaza de todo lo que vivió con su padre en su infancia. Por más que su esposo no sea alcohólico. ¿Entienden? Entonces se genera conflicto. ¿Por qué? Por traumas que nosotros no hemos resuelto de nuestra infancia. Todo esto nosotros no lo sabíamos, nosotros lo vivíamos. Entonces, a medida que fuimos conociéndonos, fuimos aprendiendo a resolver los conflictos, entendiendo de dónde nacían, de dónde venían. Decirle que está ahí al lado tuyo, todo conflicto tiene un inicio. Entonces, todo conflicto tiene que ser temporal. Eso es fundamental. Todo conflicto tiene que ser un proceso de maduración. Si el conflicto no sirve para madurarnos, entonces nos va a hacer daño, mucho daño, nos va a lastimar, nos va a desgastar el matrimonio. Bien. Ahora, eso es lo que está provocando conflicto. Ahora veamos la forma de resolverlos. Porque uno dice, bueno, ya me dijiste todo lo que provoca, sí, está bien. Ahora, ¿cómo hago para resolver conflictos? Bueno, tengo 12 puntos. Vamos con el primero. Dice el Salmo 21, Jehová te oiga en el día del conflicto. Vamos a desglosar esto. Lo primero que necesitamos es saber que el conflicto es pasajero. La Biblia habla de el día del conflicto. No habla de la semana del conflicto o el mes del conflicto.
o el año del conflicto, o los años del conflicto. Es el día. Se tiene que resolver. ¿Sí? Bien. Ahora dice, Jehová te oiga. Entonces, en el día del conflicto, nuestra necesidad inmediata en la desesperación y todo lo que ya le hablé es ser oídos. Lo peor que usted puede hacer en el día del conflicto es, como decimos, yo me comí todo lo que sentía. Eso no es madurez, eso es enfermarse a usted mismo. Es más, hay gente que cuando está en conflicto habla, pero habla con las personas incorrectas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser oídos. Entonces, cuando necesitamos ser oídos, recurrimos mayormente a la familia. A ver, mamá, tengo un conflicto. Papá, tengo un conflicto. Abuela, tengo... recurrimos a la familia. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde nosotros sentimos confianza. ¿Entiende? Sandra resuelve conflictos de gente que confía en ella y les presenta el conflicto que tiene, la desesperación, la forma de buscar solución y un montón de cosas porque encuentra la confianza en ella. ¿Entienden? Entonces, punto número 1, necesitamos ser oídos por las personas correctas. Anótelo ahí, por favor. Yo necesito ser oído por las personas correctas. Dice la Biblia, Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga. En el día del conflicto vas a necesitar ser oído. Pero nosotros sabemos que el Señor tiene representantes en la tierra. Entonces, tiene que oírte a alguien que haya madurado a Cristo en su matrimonio. Tienes que ser escuchado por alguien que tenga la madurez de ayudarte a resolver el conflicto y de que no se entere todo cenillosa de tu conflicto. Y que no se entere todo el barrio y que no se entere toda la familia. Porque cuando llegas a un lugar y te dicen, ¿y arreglaste el tema? ¿Qué tema? O sea, sabía todo el mundo que teníamos un tema en el matrimonio. Entonces, decirle que está al lado tuyo, tenés que ser oído por las personas correctas. Está bueno esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas correctas van a llevar tu conflicto delante del Señor. Y el único que puede ayudarnos a nosotros a resolver conflictos es Dios. Ahí está nuestra fe, nuestra confianza, nuestras fuerzas. Entonces, el Señor tiene que oírnos en el día del conflicto. Lo primero que necesitamos es ser oídos por personas correctas. Lo segundo que necesitamos es tener la confianza sobre quien nos va a oír, ¿sí? Para desarrollar un tiempo de oración, de diálogo. Esto parece medio místico, como porque todo el mundo nos manda a orar, ¿verdad? ¿Sabe qué? Estoy mal en el matrimonio. Ore, hermano. Pero estoy mal. Y ore, porque pareciera que como que uno dice, pero no es la solución. Con oración no puedo resolver. Sin embargo, la oración es la comunicación que ustedes tienen para que en el día del conflicto sean oídos por Dios. Dios escucha gritos de desesperación. Entonces, cuando estoy desesperado, no tengo que buscar los medios para intentar resolver. Cuando estoy desesperado, tengo que buscar que Dios me escuche. Entonces, así sea a los gritos, así sea desesperado, así sea llorando, así sea quebrado, así sea orando, o así sea con alguien que me ayude y que me ministre, el Señor tiene que escucharme. Tengo que aprender a ir con los conflictos delante del Señor. Ese es el punto número 2. Entonces, número 1, ser oído por las personas correctas. Las personas correctas no son las que usted más ama. Las personas correctas son las que pueden llevarlo a usted a Dios.
¿Se entendió eso? Las personas correctas no es a quien le tengas más confianza. No, yo todos mis problemas se los cuento a mi compañero de trabajo. Si tu compañero de trabajo no te puede llevar a Dios, entonces no es correcta esa persona. No, yo todos mis temas los hablo con mi amigo. Si tu amigo no puede llevarte a Dios, no es una persona correcta. Entonces, ¿qué es una persona correcta? Alguien que me escucha y me lleva a Dios para que Jehová me oiga en el día de mi conflicto. Entonces, decirle al que está al lado tuyo, en el día de conflicto, lo que menos tenés que hacer es defenderte. Decirle, no te defiendas. Hermanos, cuando nosotros nos defendemos en el día de conflicto, nos victimizamos. Si usted se defiende en el día de conflicto, usted se va a victimizar. Entonces, en el día del conflicto usted no puede defenderse. El que lo tiene que defender a usted es Dios. Entonces dice, el Señor te oiga en el día del conflicto, pero el Señor también te defienda. Y para que el Señor te defienda, no tenés que defenderte vos. A mí me lo dijo el Señor un día eso. Pues yo le dije, Señor, tu palabra dice que vos me vas a defender. Y el Señor me dijo, mientras vos te defiendas, yo no te voy a defender. Entonces mirarlo a tu matrimonio y decirle, no te defiendas más. Claro, Dios nos tiene que defender. Entonces necesitamos, en el punto número 3, estamos, dejar que Dios nos defienda. ¿De qué manera dejamos que Él nos defienda? No victimizándonos, no defendiéndonos, no argumentando nuestras razones. Porque cuando yo argumento razones, mire, lo que más se sufre en el matrimonio, ¿sabe lo que es? La injusticia. ¿Cómo uno se victimiza? Es injusto que me haga esto. No es justo, no es justo. Y ahí estamos con nuestra bendita justicia, ¿verdad? Y eso genera líos y nos peleamos y discutimos. No es justo, pero el sentido de injusticia es conforme mi razón. El que tiene que decir que no es justo es Dios, no soy yo. Y Dios tiene que ayudarme a resolver el conflicto y Él defenderme. Y Dios no te va a defender agarrando a golpe a tu cónyuge. Dios te va a defender sanando tu matrimonio. De esa manera te defiende el Señor. Porque algunos dicen, bueno, defendeme, hacerle algo. Hablarle, que tenga un sueño, que le pase algo. Y así no te defiende el Señor. Ese tipo de defensa no es del Señor. El Señor lo que hace es sanarte, sanar tu relación, sanar tu matrimonio. Si Él, claro, si tiene que traer convicción de pecados, si tiene que traer sanidad en la otra persona, lo va a hacer, claro que sí. Entonces, otro punto, necesitamos reconocer las falencias, los errores. Eso cuesta, hermanos. Porque cuando estamos en nuestro razonamiento, cuesta mucho asumir errores. Porque siempre intentamos justificarnos. Entonces uno dice, no, yo me equivoqué, pero... Y después del pero viene el argumento y la justificación. No, está bien, yo le erré, pero tampoco vos me vas a decir esto. Como que me hago cargo de la parte, pero después me justifico. No, si le erraste, no te justifiques. Decirle a que está al lado tuyo, si le erraste. Eso no tiene arreglo. Porque uno dice, no, está bien, sí, a mí me han dicho esto, sí, yo te entiendo, apóstol, pero tampoco esto. ¿Ves? Entonces no dejan de argumentar, no dejan de justificarse. La única forma de recibir ayuda es reconocer que nosotros no sabemos resolver conflictos.
Porque mientras yo confíe en mi razonamiento, en mis fuerzas humanas, en mi madurez y en mis formas de hacer las cosas, entonces no puedo confiar en Dios. ¿Por qué las situaciones tienen que llegar al punto límite y decir, bueno, listo, nos separamos, ya está, no te aguanto más, se terminó esto? Y cuando decimos nos separamos, recién estamos conscientes de lo grave del conflicto. Y ahí venimos delante de Dios y decimos, Dios, yo no puedo más con esto. Y Dios dice, qué bueno, por fin está reconociendo, ahora es donde yo puedo ayudarte. Ahora, ¿es necesario que el matrimonio se venga a pique y llegue hasta abajo para levantarse? No, no es necesario. Si yo reconozco que no sé resolver los conflictos en mi matrimonio. Porque cuando yo reconozco y le digo, Señor, mira, yo no sé resolver esto, solo vos me podés ayudar. Entonces ahí el Señor aparece. O sea, siempre está, pero ahí se muestra con respuestas. Entonces necesitamos dejar que Dios nos defienda y de la misma manera necesitamos dejar que Dios nos ayude. Decirle que está al lado tuyo, déjate ayudar por Dios. Hermano, si usted no se deja ayudar es porque usted depende de usted mismo. Si yo no me dejo ayudar por Dios es porque creo que mi capacidad es suficiente. Entonces todos necesitamos ayuda, hasta los más ungidos, hasta los más famosos, todos. Punto número 7. Dice entonces el Salmo, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. O sea que necesitamos ser sostenidos. Y la única forma de ser sostenidos es mediante, de la misma manera que el que nos está escuchando tiene la madurez para escucharnos, el que nos va a sostener y que nos va a ayudar en el matrimonio, obviamente es Dios a través de personas. Usted y yo necesitamos ser sostenidos en momentos difíciles. Necesitamos que alguien esté al tanto del matrimonio, que alguien esté orando por el matrimonio, que alguien nos esté conteniendo. Necesitamos ser sostenidos. Todos nosotros necesitamos ser sostenidos, porque hay momentos donde no hay fuerzas, hay conflictos que te golpean tan duro y son tan desgastantes que al final uno no tiene fuerzas y hasta puede llegar a decir, bueno, no quiero saber más nada con Dios, ni con la iglesia, ni con esto, ni con lo otro. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nuestro matrimonio no está siendo sostenido. Entonces, de la misma manera que en el día del conflicto tiene que oírnos alguien con madurez, tiene que ayudarnos alguien con madurez, de la misma manera tenemos que ser sostenidos. ¿Sí? Entendemos a esta altura que nuestro sostén es Dios, pero sí estar en diálogo, en comunicación con alguien que esté orando por nosotros. Necesitamos entender algo que es vital. Miren, dice el versículo 3, que el Señor haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Escuche con atención esto, porque aquí pareciera que el hombre viene hablando de un día de conflicto donde se necesita ayuda, se necesita sostén, se necesita, y todo este salmo que es una oración para alguien, de repente dice que el Señor haga memoria de todas las cosas que has sembrado en Él. Cuando uno entiende la ley de la siembra y de la cosecha, entonces usted tiene algo a favor en el día del conflicto y sabe que es todo lo que usted ha sembrado en Dios. No es que yo tengo un conflicto
y porque ahora tengo un conflicto tengo que traer una ofrenda. No, no, no es así. Yo tengo un conflicto y en este día de conflicto yo tengo el derecho de que se haga memoria de todo lo que yo he invertido para Dios. Por eso dice el Salmo, que el Señor en el día del conflicto haga memoria de tus ofrendas. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando uno está ofrendando a Dios, uno está acumulando un derecho legal para el día del conflicto. Es un derecho legal. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en el día de conflicto el Señor va a recurrir para hacer memoria a todo lo que ha sembrado. Entonces la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso segará. En el día de conflicto nosotros segamos, cosechamos lo que hemos sembrado. Es decir, si usted aprendió a perdonar gente, en el día del conflicto usted va a ser perdonado. Decirle que está al lado tuyo, el día del conflicto es para cosechar lo que sembraste. Claro. Entonces, si usted sembró finanzas, obviamente la mayoría de los conflictos en los matrimonios suele venir por finanzas. Es uno de los problemas más actuales. Deudas para pagar, falta de trabajo, no alcanza para esto, para lo otro, aquello. Entonces eso genera conflicto. Entonces en el día del conflicto, la memoria de Dios hace que todo lo que sembraste no fue perdido. No se fue por ahí y ahora nadie se acuerda que yo hice esto, que yo hice lo otro, y yo compré esto y puse lo otro. Dios sí se acuerda. Y especialmente se acuerda cuando estás en conflicto. Ahora, lo que no nos acordamos somos nosotros. Entonces decimos, como el Chapulín, ¿no? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Entonces el Señor dice, todo lo que sembraste se activa en el día del conflicto. Por eso la Biblia dice, por la mañana siembra tu semilla, por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo bueno, qué es mejor, si lo uno o lo otro. Todo el tiempo siembre amor, todo el tiempo siembre perdón, todo el tiempo siembre finanzas, todo el tiempo siembre. ¿Por qué? Porque en el día del conflicto usted va a tener una cosecha tan grande que usted va a resolver su conflicto inmediatamente. Bueno, número no sé cuánto. Necesitamos entender la ley de la siembra y de la cosecha. Necesitamos ordenar, esto es importante, el deseo de nuestro corazón, porque la Biblia dice que Dios haga memoria de todas tus ofrendas, que acepte tu holocausto y que te dé conforme al deseo de tu corazón. Mire, nosotros estamos sufriendo por conflictos y Dios está intentando darnos respuesta conforme al deseo del corazón. Ahora, un corazón en conflicto mayormente no tiene buenos deseos. Por eso yo le decía hoy, uno dice, Señor, tocala, hazle algo que reaccione. ¿Por qué? Porque uno es defenderme, hacerme justicia, es injusto lo que estoy viviendo. Pero todo eso nace de una, hay una motivación incorrecta. Entonces dice la Biblia que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón. Menos mal que el Señor no nos ha dado algunos deseos. Porque cuando uno está enojado, desea mal, ¿verdad?
Y si uno está en conflicto, mayormente está enojado. Menos mal que el Señor no nos dio conforme al deseo del corazón ese día en ese conflicto. Entonces tengo que ordenar el deseo de mi corazón en el día del conflicto. ¿De qué manera lo ordeno? Con madurez. Tengo que ser maduro en lo que deseo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que en el día del conflicto Dios me va a dar conforme al deseo de mi corazón. Y como somos emocionales, en el conflicto los que menos tenemos son buenos deseos. Entonces, si usted ordena sus deseos en el día del conflicto, usted va a ver cómo Dios va a darle respuestas rápidas, precisas. Porque le vuelvo a repetir, los conflictos pueden venir de una cantidad de ámbitos. Pero si usted tiene el deseo correcto, va a tener la respuesta correcta. Bueno, me quedan 3. Necesitamos recibir el consejo. Dice que haga memoria de tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y que el Señor cumpla tu consejo. Entonces, el consejo recibido, el consejo aplicado se vuelve en nosotros nuestro consejo de experiencia, de vivencia, y es lo que nos va a ayudar en algún momento para ayudar a otras personas. Entonces, dice la Biblia que el Señor te dé conforme a ese consejo. Entonces te va a dar conforme al deseo de tu corazón y va a cumplir tu consejo. Entonces necesitamos aceptar el consejo. Puntualmente, ser oídos, ser sostenidos y aceptar consejos es lo vital. Después lo demás son cosas que usted tiene que ir poniéndolas en el orden que el Señor se las muestre. Necesitamos sostener una vida de salvación. El apóstol Pablo dice: ¿cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? Entonces necesitamos en el matrimonio sostener la vida de salvación sobre nuestra casa, sostener la vida de salvación sobre nuestros hijos, resuelva los conflictos, pero sostenga la vida de salvación, que sus hijos no se pierdan. Entonces dice: te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla tu consejo y nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Entonces, un punto clave es saber que Dios nos ha provisto de toda respuesta. Toda respuesta ha sido provista por Dios en el Hijo. El Padre nos proveyó en el Hijo. Entonces entendemos por qué la Biblia dice: si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con el Hijo todas las cosas? Toda respuesta está en el Hijo. Amén.